Ya, chiquillos, empecemos nomás. La semana anterior, bueno, antes de Año Nuevo, nosotros vimos la definición de máximo local y mínimo local, o relativo. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, a ver. ¿Cómo? Algo así, ¿cierto? Tenía que ver con la cercanía. Por ejemplo, aquí este era un máximo local porque ahí alcanzaba el valor más grande, pero cerca, ¿cierto? Eso es lo importante, cerca del punto. Aquí alcanzaba un mínimo local, pero era local. Era cerca de ese punto, porque si se fijan en la gráfica había un punto que estaba más abajo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a definir ahora es otro concepto, que en vez del local le vamos a poner otro apellido, que es global. ¿Ven? Ahí está, máximo global o absoluto. Es lo mismo. Si ustedes ven en un libro, la palabra global o absoluto es exactamente lo mismo. Son sinónimos. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Para que sea máximo global, ¿qué tiene que pasar? Miren, acá está la definición matemática. Los valores de x, ¿dónde los estoy tomando? En A. ¿Y cuál es A? Es todo el dominio de la función. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que el punto que es máximo global, ahí la función alcanza el valor más grande posible, pero ahora en todo el dominio. ¿Sí? Es distinto al local, porque el local es solo cerca, pero el global es en todo. Por ejemplo, esa función. ¿Cuántos máximos locales tiene? Locales. Tres, ¿cierto? Que sería S y S. Pero ¿cuántos máximos globales tendría? En uno solo, ¿cierto? En ese se alcanza el valor más grande posible. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. El local es solo cerca de un punto, pero global es en todo el dominio. Ya, y esta función, ahora hablemos del mínimo. Mínimo local, ¿cuántos tiene? S. ¿Sí? Bueno, y de hecho, en estricto rigor, ese también es un mínimo. Ya solo que en ese punto la función no es derivable. Ya, ¿y cuántos mínimos globales tiene? O sea, me estoy adelantando. Si esto lo extrapolamos, en vez de decir máximo, mínimo, ¿cuántos mínimos globales debería tener? Uno solo. ¿Sí? Entonces, esta definición es de máximo global, pero si nosotros cambiamos la palabra máximo por mínimo, lo único que habría que hacer es que la desigualdad es para el otro lado. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea global o absoluto tiene que ver con todo el dominio. Todo lo que sea local o relativo tiene que ver con cercanías de un punto. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ya, y este teorema es bien importante. Lo van a ocupar harto, quizás no ahora, pero en el curso siguiente. ¿Qué dice? Si ustedes tienen una función, primero, definida dónde, no en todos los reales, solamente en un intervalo que es cerrado. Por ejemplo, el 0,1 cerrado, el 1,7 cerrado, siempre cerrado. Ya, punto. Si la función es continua, o sea,
Existe el límite y es igual a la función evaluada en el punto en todos los puntos. Que cuando hablamos de continuidad nos referíamos a en todo el dominio. ¿Qué pasa si la función es continua? Ella siempre va a tener extremos globales. Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? En palabras, las funciones continuas definidas sobre intervalos cerrados siempre tienen máximo global y siempre tienen mínimo global. Eso es lo que dice. Ya, por ejemplo, hagamos un dibujito. Ahí puse un intervalo que está cerrado. Voy a dibujar cualquier función continua, la que sea. ¿Qué significa que sea continua? De partida, tiene que estar definida en el extremo, en el borde del intervalo. Tiene que estar definida en el otro. Y al medio, como en la gráfica, puede ser lo que sea. Pero tiene que ser continua, o sea, no puedo saltar. Sí, o sea, perfectamente podría ser eso. No, me quedó feo. Esa función. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice el teorema? ¿La función está definida en un intervalo cerrado? Sí. ¿Es continua? También. Por lo tanto, va a tener máximo global y mínimo global. ¿Dónde lo alcanza? Viene aquí, no, ¿cierto? Ahí sube. ¿Cuál es el punto más bajo de la curva? Ese, ¿cierto? Entonces, ahí alcanzó el mínimo global. Ya, ¿y el máximo? ¿Tiene máximo? Bueno, tiene que tener máximo. El teorema lo garantiza. ¿Dónde está? El mínimo, después crece. Y creo que ese está más alto que el anterior. ¿Sí o no? Está un poquito más alto. ¿Sí? Sí, por ejemplo, no entiendo. Como la función seno. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la gráfica de la función seno? ¿Cuántos máximos tiene? Tiene infinitos. Y todos esos son máximos globales. Porque todos alcanzan el valor más grande posible. Entonces, esa es una buena observación. ¿Una función puede tener varios máximos globales? Sí. Pero todos tienen que alcanzar la misma altura. O tienen que tener el mismo valor. ¿Ya? Entonces, esta tiene máximo. Sí, ahí arriba. ¿Cuántos tiene? Uno. ¿Ya? Ahora, hagamos otro dibujo. Ese era un ejemplo. Lo mismo. Definamos la función n ahí. Definamos la allá. Ahí hice una gráfica. Esa función está definida sobre un cerrado. Sí. ¿Es continua? También. Tiene que tener máximo y mínimo global. ¿Dónde alcanza el mínimo global? Ahí va bajando, llega, ahí, y después crece. ¿Sí? Entonces el mínimo global, ahí está. Ya. ¿Y máximo global dónde está? ¿Cuál es el valor más grande que alcanza la función? Ahí, ¿cierto? En el extremo del intervalo. ¿Sí? Entonces, aquí uno ya se empieza a dar cuenta. ¿Dónde hay que buscar los extremos globales cuando la función es continua y está en un cerrado? Dentro del intervalo son los puntos que estábamos acostumbrados. ¿Sí? Derivada igual a cero. Pero, ¿dónde más podría alcanzarlo? En los extremos. Ya, último ejemplo gráfico. Una recta. O un pedacito de recta. La función es continua. El intervalo es cerrado. La función está definida sobre el intervalo cerrado.
¿tiene máximo global y mínimo global? El teorema dice que sí. ¿Dónde lo alcanza? ¿Cierto? En el extremo inferior alcanza el mínimo y en el extremo superior alcanza el máximo. ¿Sí? Y si la función no hubiese estado definida sobre un cerrado, sobre el abierto, por ejemplo, ¿ahí tiene mínimo? Sí. ¿Pero tiene máximo? No, porque justo en ese punto no está definida la función. O sea, antes de ese punto la función está creciendo. Nunca alcanza el máximo. Y si aquí no está definida, ¿llega al máximo? No. Entonces, por eso es importante que el intervalo sea cerrado. Porque eso garantiza que hay máximo y mínimo global. Y ahí hace el último, pero no, otro más. Ya, una parábola completa. Toda la gráfica, no solamente un pedacito. ¿Está definida sobre un cerrado? ¿Si está completa? No. El dominio son los reales. Y los reales no es un intervalo cerrado. Ya, la parábola. ¿Alcanza mínimo global? Global. Sí, cierto que está justo en el vértice. Casi. Vértice, ¿sí? ¿Y alcanza máximo global? No, se va más infinito. ¿Ya? Entonces, el teorema que dice, si la función es continua y está en un cerrado, siempre va a tener máximo global y mínimo global. Pero si la función no está definida en el cerrado, puede pasar cualquier cosa. Puede no tener, puede igual tener, o puede tener uno de los dos nomás. ¿Sí? ¿Se entendió el teorema? ¿Continua en un cerrado? Tiene. ¿No es continua o no está en un cerrado? Puede que sí, puede que no. Ya, y vamos a poner una observación. Para encontrar los extremos globales, ya de una función continua definida en un cerrado, que es lo que acabamos de decir. ¿Qué era lo que les comentaba aquí, por ejemplo? El mínimo global era un punto crítico, de los que ya habíamos encontrado, donde la derivada se hizo cero. Pero ¿qué pasó con el máximo global? ¿Se alcanzaba en ese punto, en un punto de ese estilo, que tenía derivada cero? No. ¿Dónde se alcanzó? En el borde del intervalo. Ahí se alcanzó el máximo. Entonces, ¿cuál es la observación? Cuando ustedes quieran encontrar extremos globales, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, buscar los puntos críticos. ¿Sí? Que es lo que hicimos la semana pasada. Y lo otro es comparar la imagen con los de los extremos. Y ahí salen los extremos globales. Entonces, primero, obtenemos todos los puntos críticos de la función. Que eso se obtenía viendo que la función tuviera derivada cero. O que no fuera derivable, pero de aquí en adelante vamos a trabajar con puras funciones derivables. Así que la derivada sea cero. Y después que obtienen esos puntos, ustedes van a comparar con los extremos con la imagen de los extremos del intervalo. ¿Ya? Y entre todos esos salen los máximos y mínimos globales. ¿Sí? Entre donde la derivada se hace cero o los bordes del intervalo. Por ejemplo,
Ya, esa función. X cubo menos 3x. Pero ahora, ojo, ¿dónde estoy definiendo el x? No en todos los reales. Solamente en el intervalo cerrado 0,2. ¿Sí? Ya, esta función es continua. Polinomios, ¿cómo eran? Siempre continuos. ¿Sí? Ya, ¿y el intervalo dónde está la x? ¿Es un intervalo cerrado? Sí. También. ¿Qué dice el teorema? La función alcanza sus extremos globales. Entonces, ¿cómo? F es continua. En el intervalo cerrado 0,2. Ella alcanza sus extremos globales. Ya, ¿y cómo los vamos a encontrar? Esta es la parte importante. Lo primero es derivar la función igualar a 0, sacar los puntos críticos. ¿Sí? Ya, derivemos. ¿Cuál es la derivada de esa función? La puse facilita porque es el ejemplo nomás. X cubo, derivada 3x al cuadrado. Del 3x, 3. Esto lo podemos factorizar por 3. Y el x cuadrado menos 1 lo podemos factorizar como suma por diferencia. X menos 1, x más 1. Ya, entonces, ¿cuántos puntos críticos tiene la función? Así como está, se ven 2, que es el 1 y el menos 1. Pero ¿en qué intervalo estamos trabajando? 0 y 2. O sea, de estos dos, ¿nos quedamos con ambos? No, con uno solo. Y si hubiese salido así, por ejemplo, x menos 3, x más 3, ahí no sirve ninguno. ¿Sí? Los dos puntos críticos estarían fuera del intervalo. Entonces, eso es importante. En este punto, ustedes, claro, encuentran los puntos críticos, pero solamente se quedan con los que están dentro. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el único punto crítico dentro del intervalo? El 1. Así, el único punto crítico de f en 0,2 es cuando vale 1. ¿Ya? Dígame. ¿Del intervalo? No, porque como la función toma x acá, el x nunca va a ser menos 1. No, no, porque solo para cuando tú tienes el intervalo, por así decirlo, acotado, te pueden quedar puntos afuera. Pero cuando la función está definida en todo el dominio, ahí tienes que considerar todo. ¿Sí? Solo para funciones en intervalos. ¿Sí? No en R. Porque lo que hicimos la semana pasada fue justamente cuando el x podía ser cualquier número real. ¿Ya? Ya, y esta es la parte interesante. En vez de estar haciendo tabla de signos, en vez de estar haciendo cualquier cosa, lo único que tenemos que hacer ahora es comparar con los extremos del intervalo. Y vamos a saber cuál es el máximo global y cuál es el mínimo. ¿Cuánto vale f de 1? Si ustedes evalúan la función. Acá, esta. En 1, ¿cuánto les da? 1 menos 3 son menos 2. ¿Cuánto vale f de 0? 0. ¿Y cuánto vale f de 2? 2 al cubo son 8, menos 6 son 2. Ya, y ahí comparen. ¿En cuál se obtuvo la imagen más pequeña? En el 1. ¿Se alcanza? Menos 2. Listo, ahí está el mínimo global. Entonces, coloquemos. F alcanza un mínimo global
en x igual a 1. Ya, ¿y dónde alcanza el máximo global de los tres? ¿Cuál es el más grande? En 2, que alcanza 2. Ese es el máximo global. F alcanza un máximo global en x igual a 2. ¿Ven? Eso es lo bueno de saber que la función está definida en un intervalo cerrado. Los máximos globales y mínimos globales salen derivando, igualando a 0 y después comparando con el borde. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Más? ¿Menos? Ya, y miremos la función. Era x al cubo menos 3x, ¿cierto? Definida 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Esa es la función. ¿Cuáles fueron los puntos que salió como mínimo global cuando el x valía 1? ¿Sí o no? No me acuerdo, creo que era 1. Bueno, mirando el gráfico es 1. 1, f de 1. Ya, ahí está el mínimo global. ¿Y el máximo global dónde se alcanzó? ¿Se acuerdan que fue en el borde? En 2. Entonces sería 2, f de 2. Y ahí arriba está el máximo global. Ya, esa es la gráfica del ejemplo. Y este teorema no tiene nombre, así que le voy a poner un número nomás. Ya, este teorema igual es medio intuitivo, pero igual hay que decirlo. Tenemos una función, cualquiera, ahora no tiene por qué estar definida en un cerrado,
¿sí? Puede estar definida en todos los reales, puede estar definida de 0 para arriba, puede estar definida de 1 a 7, da lo mismo, el dominio, ¿sí? Pero ¿qué tiene que cumplir esta función? Tiene que ser dos veces derivable. O sea, tiene que tener derivada doble, eso es. Y además tiene que tener un único punto crítico. Esas son las hipótesis. Función, da lo mismo el dominio. Eso no es relevante. Pero sí tiene que ser dos veces derivable. Y además tiene que tener un único punto crítico. Eso es lo importante. Ya, ¿qué pasa si la segunda derivada es negativa? Nosotros lo vimos la semana pasada. ¿Qué significa que una función tuviera segunda derivada negativa? ¿Era cóncava? ¿Para dónde? Hacia abajo. ¿Sí? Segunda derivada negativa por hacer carita triste. Ya, si la función tiene segunda derivada negativa, miren, en todo el dominio, y tiene un único punto crítico, ese punto crítico tiene que ser un máximo global. Por ejemplo, una parábola. Una parábola que es cóncava hacia abajo. Ya, esa función, cualquiera, da lo mismo cuál parábola sea. ¿Va a ser dos veces derivable? Las parábolas sí, ¿cierto? Porque son algo x cuadrado, algo x, más número. ¿Sí? Ya, dos veces derivable. ¿Cuántos puntos críticos tiene una parábola? Uno solo, que es el vértice. Ya, ¿y qué pasa con la segunda derivada de la parábola cuando es cóncava hacia abajo? Es negativa. ¿Sí? Por ejemplo, piénsenla con y igual menos 2x cuadrado. Cuando ustedes derivan dos veces, ¿cuánto queda? La primera derivada es menos 4x. Y la segunda derivada, menos 4. Es negativa. ¿Ya? Y eso es lo que dice el teorema. Si la función tiene una única concavidad, si lo queremos ahora hablar, tiene una única concavidad y tiene un único punto crítico, ¿qué va a pasar? Si es cóncava para abajo, el punto es un máximo global. Y si fuera cóncava para arriba y tiene un único punto crítico, va a ser un mínimo. ¿Sí? Entonces, esa es la otra parte del teorema. Si la segunda derivada de la función es positiva para todos los puntos del intervalo, entonces la función alcanza un mínimo global. Y entonces tenemos esos dos teoremas. Continuo en un cerrado alcanza máximo y mínimo global siempre. ¿Y cómo se encuentran? Se sacan los puntos críticos, se compara con los bordes del intervalo y ahí se decide. ¿Ya? Esa es una forma. Ahora, si la función no está definida en un cerrado, está definida en cualquier conjunto, puede ser cerrado también, ¿eh? Pero cualquiera. No es restrictivo eso. Tiene un único punto crítico y la función se puede derivar dos veces, ahí igual uno puede saber si es un máximo o mínimo global. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La función tiene que ser siempre cóncava para arriba o siempre cóncava para abajo. Y ahí se decide. Si es siempre cóncava para arriba, el único punto crítico va a ser un mínimo. Si es siempre cóncava para abajo, el único punto crítico va a ser un máximo. Por ejemplo, a ver. Eh, no se me ocurre ninguno. Déjenme inventar una.
Ya, esa. Es una función que está definida en qué intervalo. 0 más infinito. Sin incluir el 0, porque lo puse en el denominador. Y de ahí para arriba. Entonces ya de partida el intervalo no es cerrado. No podríamos utilizar el primer teorema. ¿Sí? Ya, y la función la definí... No, no lo voy a trabajar con pi. Saquémosle el pi. Es que la saqué de un ejemplo de cilindro y esas cosas, de circunferencia. Lo había puesto pi. No, pero dejémosla así nomás. R cuadrado más 2 partido por R. Ya. Puntos críticos. ¿Qué pasa si derivo esta función? ¿Cuánto da? 2R. ¿Y la derivada de 2 partido por R? ¿Mm? Esto es 2R a la menos 1. Si es lo que tenés que escribir así. Les puede servir, ¿cierto? A la hora de derivar. Sería menos 2 partido en R al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, porque el menos baja, queda negativo, y después cuando a esto le restan 1 queda menos 2. Ya, ¿y esto? ¿Cuándo es 0? Tendría que el 2R menos 2 partido en R al cuadrado ser 0. ¿Sí? Ya, resolvamos esa ecuación. Podemos dividir por 2. Ya, y quedaría R menos 1 partido R al cuadrado igual a 0. Multiplicamos por R cuadrado. Queda R cubo. Menos 1 igual a 0. ¿Cuánto vale el R? Se puede despejar, ¿cierto? El 1 lo suman, sacan raíz cúbica y vale 1. Ya, entonces, esta función, ¿cuántos puntos críticos tiene? Uno solo. ¿Sí? ¿Y en qué punto alcanza ese punto crítico? En el 1. Ya, entonces, este teorema hasta ahora va bien. ¿Tenemos una función definida en cualquier intervalo? Sí. La función, ¿la podemos derivar 2 veces? También. ¿Cuántos puntos críticos tiene? Uno solo. Ya, ¿y cuál sería la segunda derivada de esta función? Acá arriba está la primera. Era 2R menos 2R a la menos 2. ¿Cuánto daría? 2 más, ¿cierto? Porque menos con menos queda positivo. Más 4. R a la menos 3. Ya, ¿y el signo de eso? ¿Es positivo, negativo o cambia? Miren, el R es un valor positivo. ¿Sí? Esto, si el R ¿es positivo o negativo? ¿Mm? Positivo. ¿Sí? Porque estamos elevándolo a una potencia solamente. ¿Sí? Y si lo multiplicamos por 4, positivo, sigue siendo positivo. Y si le sumo 2, sigue siendo positivo. Ya, conclusión. La función, ¿tiene un único punto crítico? Sí. La segunda derivada, ¿tiene un único signo? También. Es positiva. Ya, si la segunda derivada es positiva, ¿la función para dónde es cóncava? Hacia arriba. Y entonces ese punto crítico que encontramos, el único punto crítico, es un mínimo, pero ahora es global. No es solamente local. Esa es la diferencia. Entonces, como f segunda es positiva, f alcanza un mínimo global en R igual a 1.
¿Ya? Y voy a graficar la función. Era r cuadrado más 2 partido por r. Lo voy a hacer con x, porque es más fácil trabajar la x en el programa. X cuadrado más 2 partido por x, con x mayor que 0. Esa es la gráfica de la función. ¿Se dan cuenta que tiene una única concavidad? Es siempre cóncava para arriba. De hecho, se parece a una parábola. ¿Sí? De cierta forma. Ya, ¿y cuántos puntos críticos tiene? Uno solo, cuando el x vale 1. De hecho, pongamos el punto 1, f de 1. Ahí está. ¿Y ese punto es mínimo local? Sí, podríamos probarlo con que la derivada antes de eso es negativa, después de eso es positiva. Pero además de ser mínimo local, es un mínimo que es global. ¿Sí? Eso es lo que estamos agregando ahora. El concepto de máximo y mínimo global. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, chiquillos? O sea, es que igual uno los puede ocupar en otras cosas, pero es que al final nosotros los vamos a ocupar para los problemas de optimización. ¿Sí? Porque estos teoremas al final son herramientas para garantizar de que algo es un máximo o un mínimo global. ¿Sí? Y los problemas de optimización es justamente eso. Es encontrar puntos que sean máximo y mínimo global de funciones. Ya, esa es la gráfica. Ya, y ahora sí, problemas de optimización. Ya, como el nombre lo indica, un problema de optimización es, dada una función, tenemos que buscar el valor o los valores que hacen más grande posible, o sea, que hacen que la función tome el valor más grande posible o el valor más chico posible. Va a depender del problema, del tipo de problema de optimización. ¿Sí? Son problemas en donde interesa buscar el máximo o mínimo global de una función. ¿Ya? Y esta función, esta es la parte que cuesta. Esa función generalmente ustedes tienen que construirla a partir de enunciado. Que generalmente debemos construir a partir de un enunciado. ¿Ya? Por ejemplo, les muestro el tipo de ejercicio para que se den cuenta de lo que hablo. Por ejemplo, ese. El 8 es un problema de optimización. Dice, una lámina cuadrada tiene 20 centímetros de lado. Punto. En sus esquinas se recortan cuadrados iguales. ¿Ya? Y esto se dobla, formando una cajita. ¿Sí? ¿Cierto? Si nosotros le cortamos eso, le hacen un pliegue ahí, un pliegue ahí, un pliegue ahí, un pliegue ahí, se forma una caja. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones que producen la caja de volumen máximo? ¿Se dan cuenta? Ese es un problema donde tenemos que encontrar un máximo global. ¿Qué es lo que hay que buscar como máximo? Que sea el volumen. ¿Sí? O sea, ¿cuál debe ser
el tamaño o las dimensiones de esos cortes para que quede una caja de volumen máximo. ¿Sí? Ya, ¿cómo se resuelven? Si al final estos son todos iguales. Y aquí vamos a ir haciendo el paso a paso. Ya, lo primero que ustedes tienen que identificar es que en estos problemas siempre tienen, uno, encontrar qué cosa quieren optimizar. ¿Ya? O sea, y eso se llama, tiene un nombre, se le llama generalmente función objetivo. ¿Qué es la función que quieren optimizar? Y además tienen una restricción. ¿Sí? Esas dos cosas tienen que saber identificar. Acá, ¿qué es lo que quieren optimizar? El volumen, ¿cierto? El volumen de la caja. Ya, ¿y qué cosa es una restricción? Una restricción es algo que le están imponiendo. Así como esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. ¿Hay alguna restricción? ¿Qué cosa tiene que tener un cierto valor? El lado del cuadrado, ¿sí? El lado de la lámina tiene que ser de 20. ¿Ya? Entonces, esas dos son las cosas que, como les digo, tienen que identificar. La función que quieren optimizar y qué le están imponiendo como una restricción. ¿Ya? Ahora, la función. Dijimos que era el volumen. ¿Cómo calcularían el volumen de la caja que se forma? O sea, ustedes, como les digo, hacen el corte aquí. O sea, perdón, el pliegue. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y les va a quedar una cosa como... así, ¿cierto? Al doblar lo que tengan que doblar. ¿Cuál es el volumen de esa caja? Nosotros sabemos que es el área de la base por la altura. ¿Sí? Ese es el volumen de la caja. Ya, ¿cuál sería esta área? Porque esa área, a ver si la pinto mejor. Esa área, esa de ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería esa área? O mejor, ¿cuánto mide eso antes del área? Si todo eso mide 20. Esto mide x, sería 20 menos 2x. Esto sería 20 menos 2x. Ya, eso mide eso. ¿Y cuánto mide eso? Lo mismo. ¿Sí? O sea, sería 20 menos 2x al cuadrado. Ese es el área de la base. ¿Y cuál sería la altura de la caja? O sea, eso. Eso de ahí que pinté ahora en rojo. Es eso, ¿cierto? Que mide x. O sea que el volumen va a ser 20 menos 2x al cuadrado, x. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, y la restricción para el x. ¿Hay alguna restricción o no? O sea, el x, ¿podría yo hacer un corte, por ejemplo, de 40 centímetros? No. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar la x? No hacer corte. ¿Sí? O sea que el x de partida tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Y cuál sería el otro caso extremo? ¿Hay otro? ¿20? Sería cortar ahí. 10. ¿Sí? Es el tamaño más grande que puedo hacer los cortes, que sería que el x valga 10, que en realidad hago desaparecer la caja completa. O sea, prácticamente
Nunca se va a llegar a eso, pero eso es para ponerle un tope. Ya, y miren, ¿qué se sacó? La función que quieren optimizar es esa. ¿Es continua? Sí. Está definida en un cerrado. Teorema de los valores extremos. ¿Qué me garantiza? Que hay un mínimo y hay un máximo global. ¿Qué me interesa? ¿El máximo o el mínimo? El máximo. ¿Ya? Entonces, del teorema de los valores extremos, esta cosa tiene máximo global. No lo voy a escribir, va a quedar ahí grabado así. Ya, ¿cómo encuentro el máximo y el mínimo? ¿Qué dijimos de este caso? Buscamos los puntos críticos que estén dentro del intervalo y después comparamos con los bordes. Ya, entonces, B'. ¿Cuál es la derivada de esa función? Podrían desarrollar el cuadrado, es una alternativa. No me gusta tanto, sí. Usemos la regla del producto. Derivada del primero, ¿cuánto es? Derivada de eso. El 2 baja. 2 por 20 menos 2x elevado a 1, porque le restamos 1 al exponente. Y la derivada del paréntesis. Derivada de 20, 0. Derivada de menos 2x, menos 2. Ya, eso es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Listo. Más primero sin derivar, deriva del segundo. Deriva de la x, 1. Listo. Ya, y ahora tenemos que hacer lo clásico, que es factorizar, ver cuándo es 0, para sacar los puntos críticos. Ya, factoricemos por eso. $20 menos 2x por 20 menos 2x va a dar el de acá. Ya, y si saqué este término, adentro quedaría 2 por menos 2 son menos 4x. $20 menos 2x por 20 menos 6x. Esa es la derivada. ¿Cuándo esto es 0? Hay que ver, pues ese paréntesis, ¿cuándo es 0? 10. Ya miren, aquí el 10 cayó justito en el intervalo. Hubiera pasado un poquito para allá, ya no sirve. Acuérdense que tienen que ser puntos del intervalo. Si son de afuera, no se consideran. ¿Y cuál es el otro? X vale 20 sextos, que es lo mismo que 10 tercios. Así que sería hacer 0 este paréntesis. ¿Sí? Ahí queda que el X vale 20 sextos. Cuando hacen eso igual a 0. Ya, ¿y qué hacíamos después que teníamos los puntos críticos? Cuando estaban en un intervalo cerrado. Comparar nomás. Bordes del intervalo. Ya, si esto lo evalúan en 0, ¿cuánto les da? La X está multiplicando, va a dar 0. Y tiene sentido, ¿no? Piensen en la caja. Si ustedes no le cortan algo, ¿de qué altura queda la caja? 0. ¿Cuál va a ser su volumen? 0. Una caja no tiene altura, volumen es 0. Ya. Si el X vale 10, que ese es el otro extremo, que de hecho aquí también salió justo punto crítico, pero no tiene por qué ser así, ¿eh? Salió porque sí nomás. ¿Qué pasa si el X vale 10? Evalúen, ¿cuánto les da? 2 por 10, 20. 20 menos 20, 0. Entonces, al evaluar en 10 vale 0. Y eso tiene sentido, ¿no? Si ustedes miran la caja, acá, y hacen el corte justo,
todo a la mitad. Claro, la altura va a ser 10, pero ¿cuál va a ser el área de la base? ¿Quedó con algo en la base? No. Entonces el volumen también es 0. Ya, eso es solo lógica, o sea, estoy traduciendo lo que me está saliendo como número a la parte lógica. Ya, ¿y cuál sería el otro valor que hay que comparar? El volumen en 10 tercios. Ya, y ahí hay que evaluar nomás. 20. ¿Y qué pasa si ustedes acá hacen 10 tercios? Les queda 20 menos 20 tercios. Esos son 40 tercios. ¿Sí o no? 20 menos 20 tercios. Sí, 40 tercios al cuadrado. O sea, 1600 novenos. Y esto por X, que era 10 tercios. Esos son 16.000 partido en 27. Ya, ahí no tengo idea cuánto es. Pero un número que es mayor que 0. ¿Sí? Porque tengo que compararlo con el resto. ¿Y cuánto dio el resto? 0. Ya, conclusión. ¿Cuál sería el máximo global de esta función? ¿Qué es lo que importa? 10 tercios. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el volumen máximo es... Ya, eso. No sé cuánto es. Unidades cúbicas. Ya, estos problemas, pónganle unidades, porque puede ser la que sea, pero es bueno ponerle. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser kilómetros, da igual. Ya, y ese volumen máximo, ¿con qué dimensión o con qué valor del X se alcanza? 10 tercios. ¿Sí? Entonces, el cual se alcanza haciendo un corte de un cuadrado de lado 10 tercios. Que se obtiene cortando un cuadrado de lado 10 tercios en cada esquina. ¿Ya? Ya, segundo ejemplo. Del mismo estilo. Todavía no nos hemos metido con los problemas en donde el dominio, el intervalo no es cerrado. Este es del mismo estilo del anterior. Dice, un granjero tiene 2400 pies de malla. Da lo mismo la unidad, estamos trabajando en pies. ¿Sí? Y desea cercar un campo rectangular que limita con un río. ¿Sí? No necesariamente hay que cercar la parte del río. O sea, hay un terreno, hay que ponerle cosas en el perímetro. Pero no en todo el perímetro. Solamente en la parte que no está hacia el río. O sea, si quieren hacer el dibujo, ahí está el río. Ya, vamos a hacerlo más derechito. Ya nunca han sido así los ríos, pero un aproximado. Eso es. Y ahí nosotros tenemos que poner esto. Poner malla ahí, poner malla ahí y poner malla ahí. Eso es lo que está diciendo el enunciado. La parte del río no es necesario ponerle malla, no es necesario cercarla. Entonces, es ahí. Es ahí. Y es ahí. ¿Sí? ¿Y qué se nos pide encontrar? Las dimensiones del terreno para qué cosa? El área sea máxima. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que queremos optimizar o maximizar? El área. Entonces la función objetivo es el área del terreno.
Ya, ¿y hay algún tipo de restricción? ¿Qué cosa? Eso, ¿cierto? No tenemos malla infinita. Tenemos solamente 2400 pies. No, tienen malla infinita, hacen un terreno infinito. Entonces, la restricción son los 2400 de malla. ¿Ya se dan cuenta? Eso es lo primero que tienen que hacer. Identificar qué tienen que optimizar. Identificar si hay algún tipo de restricción. ¿Sí? Ya, el área. ¿Cómo sacan el área? ¿Cómo sacan el área de un rectángulo? Base por altura. Ya, la base y la altura, pongámosle nombre. Digamos que la base originalmente va a llamarse X. Y la altura va a ser Y. ¿Cuál sería el área? X por Y. Ya, y la restricción, ¿qué nos dice? Que tenemos 2400 pies de malla. Ya, ¿y cuánta malla van a ocupar? No, pero con las letras que dije. O sea, todo esto que estoy pintando tiene que ser. O sea, claro, menor o igual, pero la idea es ocuparla toda. Serían los 2400. Ya, y ese largo, ¿cómo se obtiene? ¿Cuánto hay que sumar? El X, que está acá, más Y a un lado, más Y al otro, más 2Y. ¿Sí? Ya, ¿y el X y el Y pueden ser números negativos? No, son distancias. Entonces, el X tiene que ser mayor o igual a 0. Y el Y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Ya, y aquí viene el proceso ya de mezclar todo. El área está dependiendo de cuántas variables. De dos. Pero en la restricción yo puedo despejar una. ¿Cuál conviene despejar? La X, ¿sí o no? Porque si despejan la Y van a tener que dividir por 2 y van a trabajar con fracciones. No queda bonito. Igual se puede, pero ¿para qué? Entonces, el área la vamos a dejar solamente con la variable Y. ¿Ya cuánto vale X? Si despejan 2400 menos 2Y. Eso vale X. Y el Y queda tal cual. ¿Se dan cuenta? Ahí está la función. Lo único que hice fue primero ver cómo calculo lo que quiero optimizar, pero después, desde la restricción, despejé una de las dos. ¿Ya? Ya, y ahora, la I. Ya sabemos que tiene que ser una cantidad mayor o igual a 0. ¿Sí? Ya, pero ¿tendrá un tope superior? Sí, podría ser el 2400. Pero se puede hacer mejor que eso. Pero sí, el 2400 ya con ese sirve. El X, ¿qué dijimos? Tenía que ser mayor o igual a 0. ¿Cuánto vale X? Si lo despejan. Ese es X. También tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Y si resuelven esa inecuación, ¿qué les queda para el I? El 2i lo pasan al otro lado positivo, después dividen por 2. Ahí está. ¿Viste? Entonces el 2400 sirve, ¿sí? Porque claro, jamás va a ser más grande que 2400, pero hay una cota mejor, que es esa. ¿Sí? Una desigualdad mejor. Ahora, para efectos prácticos, después cuando hagan las cuentas va a ser lo mismo. ¿Sí? Vamos a llegar al mismo resultado.
Y de nuevo, ahí hay una función que es continua, que está definida sobre un intervalo que es cerrado. Teorema de los valores extremos me garantiza de que esta función tiene máximo y mínimo global. ¿Cuál es el que me interesa a mí? El máximo, porque quiero que el área sea máxima. Ya, derivemos. Ya, pero multipliquemos. Esta es más fácil derivarla así. Porque acuérdense que para encontrar los extremos globales había que igual derivar. Buscar los puntos críticos y después decidir. 2400 menos 4i. Ya, esto, ¿cuánto es 0? Cuando 2400 menos 4i vale 0. ¿Y cuándo pasa eso? 2400 dividido en 4, 600. ¿Sí? Y ahí tenemos un único punto crítico. ¿Ya? Y aquí podríamos hacer dos cosas. Una sería comparar con los bordes. ¿Qué pasa si comparamos con los bordes? ¿Cuánto vale A evaluado en 0? Acá está la función. 0, porque está multiplicado por i. ¿Cuánto vale en 1200? 1200 por 2 son 2400. 2400 menos 2400. 0. ¿Y cuánto vale el área cuando el i vale 600? Es cosa de reemplazar nomás. 600 por 2, 1200. 2400 menos 1200, 1200. Y después 1200 por 600. Y eso da 720.000. Ya, de los tres, ¿cuál es el más grande? ¿Cierto? Los 720.000 que se alcanzan cuando el i vale 600. Entonces, ¿cuál es el área máxima? Serían los 720.000. En este caso estábamos trabajando con pies. Y el área siempre se mide en unidad de largo al cuadrado. Ya, y esa área, ¿con qué dimensiones se alcanza? ¿Cierto? Con que el i valga 600. Y si el i vale 600, ¿cuánto vale el x? Lo pueden sacar de ahí o lo pueden ver geométricamente. Esto vale 600, esto vale 600. Entonces esto tiene que valer 1200. ¿Sí? Y esas son las dimensiones. Ya. O como alternativa, ya con esto terminamos. En vez de usar el teorema de los valores extremos, usemos el otro, el de la segunda derivada. ¿Qué pasa si yo derivo la función de nuevo? Eso, ¿cuánto vale la derivada? ¿Deriva la constante? 0. Deriva eso, menos 4. ¿Qué pasaba si la función tenía un único punto crítico y tenía una única concavidad? El punto crítico era un extremo global. Y en este caso, si la segunda derivada es negativa, ¿para dónde es cóncava la función? Para abajo. Entonces el único punto crítico sería un máximo global, que es el mismo resultado. Así. A de i alcanza un máximo global en i igual 600, que fue el punto crítico. ¿Sí? Y ahí no tienen que estar comparando.
O sea, en algunos ejercicios es más fácil comparar, sí. Así como que todo depende de ejercicio a ejercicio. Pero se dan cuenta que los teoremas no es que haya una única forma de hacerlo, sino que tienen que ir haciendo un par de ejercicios y darse cuenta que a veces sirven ambos. ¿Ya? ¿Cómo? Para encontrar el máximo. O sea, es que al aparecer eso, eso no tiene que ver con el punto. Eso tiene que ser positivo o negativo independiente del i. ¿Sí? Como en el ejemplo, ¿te acuerdas que salió un R que daba lo mismo el R, pero siempre te quedaba positivo? ¿Sí? Acá quedó negativo, entonces eso te dice que es cóncava para abajo. Y ahí, claro, el punto que sacaste como punto crítico es el punto máximo. ¿Sí? Ya, chiquillos, quedamos ahí hoy día. Entonces, mañana a las 9:40. Igual voy a mandar un correo después.